Volar un dron es una de las actividades más entretenidas que podemos realizar en esto de la producción audiovisual, ya que con objetos muy pequeños pero muy potentes a su vez y con una gran calidad a la hora de grabar, podemos llegar a lugares inimaginables. Lugares donde de otra forma no podríamos llegar si no fuera con un helicóptero. El dron nos aporta una perspectiva distinta de grabación y nos permite alcanzar espacios, llegar a alturas que de otra forma no sería posible con una cámara convencional. Pero no podemos confundirnos porque un dron no es un juguete, a pesar de que se vendan como tal en algunos supermercados y tiendas. Volar un dron conlleva una gran responsabilidad y hoy estaremos hablando un poco sobre eso. ¿Quieres saber cómo hacer tus primeros vuelos de dron sin estrellarte en el intento? Quédate conmigo en este video que te contaré algunas anécdotas y tips que te podrán servir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Ortega, yo soy creador audiovisual, bienvenidos a mi canal. Ustedes sabrán que una de las cosas que me faltaba a mí como realizador, como creador audiovisual al inicio, e incluso hasta hace un año aproximadamente, era aprender a volar drones. Desde el momento en el que yo creé mi productora Piso 5 Producciones allá en el 2018 hasta aproximadamente inicios del 2020, yo no había tenido la oportunidad de comprarme un dron. Siempre que tenía que realizar alguna producción audiovisual profesional para algún cliente, yo tenía que acudir a algún colega que tuviera un dron. Siempre necesitaba que una persona estuviera allí con su dron operándolo y realizando las imágenes que yo necesitaba para mis videos profesionales para poderlos vender a mis clientes. En mi caso, yo trabajo con muchos emprendedores que no pueden de repente cubrir los gastos de una segunda persona para la producción y no pueden tener un operador de dron aparte en el presupuesto. Entonces, para mí iba a ser una inversión ahorrar, comprarme un dron y empezar a utilizarlo por mi cuenta. Pero para esto tuve que aprender. Así que en esta oportunidad quise hacer una pequeña lista de las cosas que podrían ser más útiles para ustedes, tratando de evitar de alguna forma que no estrellen su dron en los primeros vuelos, en las primeras ocasiones, porque créanme que es bastante común que esto pueda pasar. Antes de partir con esta lista, con estos tips, yo quisiera dejarles una frase que seguramente les va a servir para recordar que volar dron no es una cosa para nada sencilla y que es por eso que tenemos que tener en cuenta todo esto que les voy a ir nombrando para evitar accidentes en el futuro o para evitar que los daños sean mayores, porque lo más seguro es que los accidentes sí vayan a ocurrir tarde o temprano si estamos volando un dron. Por algún lado, en algún momento escuché, yo no recuerdo bien quién lo dijo, en dónde lo vi, pero hay una frase que dice que hay dos pilotos de dron, el que ya chocó y el que va a chocar en el futuro. O sea, estrellar un dron es una cosa que nos puede pasar a cualquiera, hasta las personas más profesionales. En sus videos creativos de YouTube vemos que constantemente están estrellando drones porque de alguna manera u otra vuelan muy seguido y los ponen a prueba de distintas formas. Y es casi imposible que estos accidentes no ocurran. Ok, la primera lección que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de empezar a volar drones es que estos aparatos que tenemos aquí al lado, como ya les dije antes, no son juguetes. Uno puede ir a cualquier supermercado, incluso uno puede ir a una tienda de retail, uno puede ir a cualquier tienda en el centro de la ciudad y va a conseguir o va a tener la posibilidad de comprar un dron. No solamente drones profesionales o de estas gamas más medio altas para consumidores, como en el caso de los drones DJI, sino que también vamos a poder conseguir drones de muy baja calidad, pero que igualmente son naves no tripuladas que tienen hélices y que puede ser un peligro si no sabemos cómo manejarlas. Entonces, manejar un dron conlleva una gran responsabilidad, no son juguetes. En cada país hay normativas, regulaciones que nos permiten manejar dron con ciertas limitaciones, con ciertas restricciones y por supuesto, según sea el caso, debemos conocerlas. En este video no vamos a hacer una explicación de cuáles son las normativas según cada país de Latinoamérica o en España, porque no viene el caso, pero tenemos que aprender a conocer cuáles son estas regulaciones antes de comprar una nave no tripulada para grabar. Lo que sí podemos es nombrar un par de regulaciones. Las regulaciones tienen que ver muchas veces con el peso, con la altura máxima a la cual podemos llevar este dron. Y por supuesto tener claro cuáles son las distancias, los espacios restringidos donde no podemos manejar, donde no podemos
realizar vuelos o grabaciones con estos aparatos. La segunda lección es que jamás en nuestro primer intento tratemos de volar el dron dentro de casa o en espacios cerrados. Muchas veces cuando el dron llega y no tenemos la oportunidad de salir, caso pandemia, es más, cuando yo compré mi dron DJI Mini 2, yo me encontraba en casa y en ese momento en el país donde resido había una cuarentena total, no podíamos salir para nada. En ese momento yo tuve la tentación de probar el dron y no fue sino hasta 2 semanas después que dije sí, voy a probarlo dentro de casa porque no puede ser que me haya comprado un dron y no lo pueda usar ni siquiera en el patio de mi edificio. Resulta que un amigo ya me había dicho que esto no era buena idea, que volar drones dentro de casa podía ser un peligro porque podía destruir algo dentro de mi hogar o podía destruir el mismo dron, porque estos drones cuando se elevan al inicio, cuando uno los pone a volar, no vuelan de repente poco a poco, o sea, estos se tiran directamente contra el techo y si uno no tiene la noción y la sensibilidad de cómo manejar los controles, realmente puede haber un accidente. Incluso puede impactar contra nosotros mismos por el mismo nerviosismo que nos da ver un objeto volar de repente y no saber cómo manejarlo. Entonces, probar un dron dentro de casa puede ser riesgoso. Si tenemos apenas un dron que acabamos de comprar, sería muy triste perderlo solamente por la ansiedad de no irlo a volar en un espacio abierto, que es la recomendación inicial. Esto es muy probable que pase, es muy probable que choquemos, que estrellemos un dron si lo volamos y lo probamos dentro de casa sin tener experiencia previa, porque además los drones en espacios cerrados suelen perder la señal GPS que les permita a ellos tener de alguna manera algún tipo de orientación. Entonces imagínense que nuestro primer vuelo es un vuelo de prueba dentro de casa, perdemos la señal, cuando el dron pierde la señal, está en un espacio cerrado, empieza a ir de un lado a otro, empieza a subir, bajar, irse a la izquierda, a la derecha, no tiene ningún tipo de orientación y lo más probable es que este dron, al perder el control y nosotros no saber cómo manejar esa situación, lo estrellemos. Entonces, volar dentro de casa, para empezar de novatada, mala idea. Afortunadamente yo no choqué la vez que lo intenté, porque sí lo intenté, fui demasiado torpe, demasiado bruto y realmente intenté volarlo en casa. Estuve a punto de estrellarlo, de hecho el dron lo puse sobre una mesa, apenas le di volar, el dron llegó casi a nivel de techo y por 1 pulgada ese dron no se estrelló, de hecho me quedé inmovilizado, no sabía qué hacer y estuve como 5 segundos viendo cómo el dron estaba a punto de pegar sus hélices contra el techo y estrellarse y quedar destruido por completo. Así que en ese momento mantuve un poco la calma, mente fría, lo bajé y no lo volé más hasta que pude salir a exteriores. Una recomendación si queremos volar los drones dentro de casa, ya cuando tengamos más experiencia, es comprar estos propeller guards, que son unas hélices, protectores de hélices. Se colocan alrededor de las hélices del dron y uno puede realizar vuelos seguros dentro de un espacio cerrado. Si de repente el cliente te pide hacer unas tomas de dron, por ejemplo, dentro de unas oficinas amplias para mostrar el espacio de forma creativa, podemos hacerlo sabiendo que si chocamos, probablemente el dron no vaya a sufrir grandes daños, porque además estos protectores de hélices permiten que el dron rebote y tenga un impacto mucho menor. Eso sí, estos protectores, si le damos muy duro al dron contra la pared, es probable que se rompa no el dron, sino los protectores, así que vamos a tener que estar cambiando cada cierto tiempo estos protectores de hélice. Vamos con la tercera lección, y es que antes de cada pauta a la que vayamos a ir o cada vez que vayamos a volar un dron, nosotros debemos procurar la preparación absoluta del dron de cara a esa grabación. Con esto me refiero a hacer constantemente las actualizaciones de software que trae directamente la aplicación DJI, hacerle sus actualizaciones al dron, estar pendiente de calibrar la brújula, el IMUI, el gimbal, todo eso es muy necesario para que nuestro dron tenga un óptimo funcionamiento a la hora de hacer nuestras grabaciones. También tenemos que tener en cuenta y llevar muy preparado el dron para el vuelo como tal. Nosotros tenemos que definir en la aplicación cómo queremos que el dron se comporte una vez que pierda señal, lo cual es bastante recurrente. Cuando nosotros perdamos señal, nosotros tenemos que tener mente fría, cabeza fría y ya saber y tener preconfigurado según el entorno donde nosotros estemos cómo queremos que el dron actúe. Es decir, si nosotros estamos en un espacio cerrado, por ejemplo, y perdemos señal, ¿qué debe hacer el dron ante esa situación? Nosotros tenemos 3 opciones que podemos configurar en la aplicación.
Una es hacer que el dron vuelva a casa, es decir, al punto donde yo me encuentro y empecé a volar, que es el punto de origen. Nosotros podemos hacer que el dron quede de forma estacionaria en el mismo punto y nosotros podemos hacer que el dron descienda. Entonces, si estamos en un espacio cerrado, como les decía, y decimos que queremos que el dron vuelva a casa, el dron va a subir hasta un punto de seguridad que nosotros hayamos asignado previamente, una altura que nosotros hayamos definido. Va a subir el dron y se va a estrellar contra el techo porque estamos en un espacio cerrado y hasta ahí llegó el dron. Entonces, en ese caso de estar volando en un espacio cerrado, tenemos que definir que la acción tras pérdida de señal sea vuelo estacionario o si acaso que el dron aterrice. Cuidado con aterrizar, con colocar la opción de aterrizar automáticamente, porque si estamos en un lugar donde hay demasiados objetos, obstáculos y estamos en un espacio cerrado y el dron desciende, por ejemplo, dentro de una pecera, en una oficina, y le damos descender, el dron se va a ahogar. Otro caso muy particular, si de repente estamos en un barco, en un bote, en un yate, en una lancha, en un ferry y estamos volando el dron y designamos que queremos que el dron vuelva a su punto de origen, lo que va a ocurrir es que mi bote, mi barco se está moviendo y el dron va a terminar cayendo en el agua porque el punto de origen se movió. Imagínense que hay un edificio de 125 metros en el lugar donde estamos volando el dron. Y nosotros la altura máxima para regresar a casa la definimos por debajo de esos 125 metros y colocamos de repente 70. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el dron, cuando pierda señal, va a regresar automáticamente a casa y va a subir solamente 70 metros y va a empezar a moverse para buscar el punto de origen, que es donde yo estoy. Y resulta que lo más probable es que por tener cerca un edificio más alto que el punto de altura de seguridad designado para volver a casa, al ser el edificio mayor, lo más probable es que vaya a chocar. Entonces, todos estos parámetros, todas estas cosas debemos manejarlas a la perfección, debemos conocerlas con mucha práctica y debemos estar muy pendientes a la hora de estar volando, porque si perdemos señal, debemos tener marcada la opción correcta para que el dron pueda volver a nuestras manos de forma muy segura. Hay un punto también fundamental, ya tiene que ver más con nuestra capacidad de dirección de fotografía y de creación audiovisual, y es que nosotros podemos definir si el dron va a grabar con parámetros automáticos o manuales. Yo, por supuesto, recomiendo hacerlo de forma manual y conocer bien qué ISO, obturación, qué filtros ND colocarles al dron, que eso se compra por separado. Si vamos a grabar en 1080, en 4K, si vamos a grabar con un modo predefinido a estos que trae el dron, que si orbital, que si boomerang. Esto tenemos que saberlo muy bien para que llevemos la producción preparada y no nos llevemos la sorpresa de que pensando que vamos a grabar en 4K terminamos grabando en 1080 por no conocer nuestros controles y nuestras configuraciones. La cuarta lección tiene que ver con las baterías, y es que las baterías de los drones no duran demasiado. Es verdad que cada vez duran más. Si nosotros de repente tenemos los drones iniciales de DJI o una marca similar, la duración, la autonomía de las baterías es bastante baja. Cada vez duran más las baterías, en mi caso duran unos 30 minutos cada batería. Yo recomiendo comprar el Flymore Combo, que son los combos que vienen no solamente con el dron, sino que además trae un cargador de baterías, trae 3 baterías extras que te permite a ti volar con mucha mayor tranquilidad y trae una serie de cosas como hélices adicionales, etc. Pero lo más importante de este Flymore Combo son las baterías, que nos permite tener una autonomía de vuelo de 1 hora y media sumando todas las baterías del dron. Ahora bien, si nosotros estamos volando y vamos a una distancia demasiado lejana, es decir, nos movilizamos 5 kilómetros pensando que, claro, el dron tiene la capacidad de ir 10 kilómetros de distancia separado de donde yo estoy, lo más probable es que nos quedemos sin batería de vuelta. Entonces hay que tener mucha noción de dónde se encuentra nuestro dron, no dejarnos llevar por la emoción de estar volando este objeto que, como les dije, parece un juguete pero no lo es, y traerlo a tiempo a mis manos, porque la batería de verdad se descarga muy rápido. Uno de repente ve que tiene 100%, a los 5 minutos tienes 72% y cuando vienes a ver ya está marcando en rojo y ya está marcando el aparato está marcando la alerta de que tienes que traerlo a casa. Cuando estés por debajo de los 30%, empieza a aterrizar tu dron, pon a cargar una de las baterías y reemplázala por otra. La quinta lección es que no se te ocurra comprar, si estás empezando, el dron más caro. Procura de comprarte un dron de una calidad suficientemente buena, de una marca fiable, caso DJI. No estoy haciendo publicidad a DJI,
quien por supuesto no patrocina por ahora mis videos, pero trata de que por supuesto el dron que vayas a comprar no sea una marca desconocida, que no tengas referencia. Trata de comprarte un dron de una calidad buena, pero que no sea para nada el más caro. Si el dron que te compras es el más caro, el riesgo de pérdida de dinero aumenta proporcionalmente a la calidad del dron. Entonces, no te compres un dron de 1.000 euros, de $1.000, te compres un dron de $2.000, de $2.500, o un dron gigante que probablemente no puedas manejar si no tienes licencia para volar drones. Cómprate un dron que tengas la posibilidad de volarlo, incluso sin licencia comercial, caso de los drones mini, porque tienen el peso inferior a lo que regulan por lo general en los países. Cómprate un dron de este tipo, vuélalo en espacios seguros, practica bastante, úsalo para vender uno que otro video y posteriormente, cuando te agarres más confianza, incluso cuando ya hayas estrellado uno o dos drones de esta gama, que son más baratos, aunque no son baratos del todo, solo allí puedes pasar a algo más profesional. Esta recomendación es súper valiosa y es lo primero que debes hacer a la hora de volar un dron, que es irte a espacios muy abiertos, espacios donde si el dron cae, le caiga mejor a un árbol que a un ser humano. Tienes que practicar primero en estas instancias, en estos espacios, en estos lugares, para que poco a poco te vayas soltando, vayas agarrando confianza para volar en lugares más complicados en el futuro. Séptima lección, y anoten que esto es clave, esto es fundamental. Cada vez que vayas a volar un dron, tienes que cerciorarte del lugar donde te encuentras, en dónde estoy, qué tipo de cableados hay cerca, si tengo un árbol por acá, si tengo un árbol por allá, cuántas personas hay en este lugar, qué tan lejos estoy del edificio más alto. Este análisis de entorno debemos realizarlo, incluso si de repente en el lugar donde estamos hay demasiadas aves. Las aves tienen que saberlo, suelen atacar o detectar el dron como si fuera un enemigo, así que lo atacan, se tiran contra él. Más de una vez han chocado el dron de una persona y lo han tumbado a tierra. Cuidado con esto, tengamos en cuenta dónde estamos volando, tengamos la previsión de conocer el entorno y solo en ese momento podemos despegar. Octava lección, y aquí quiero detenerme un poco con una experiencia que me ocurrió hace nada. Yo estuve realizando una grabación profesional para uno de mis mejores clientes, una de las empresas más grandes con las cuales trabajo, y ya después de haber hecho todas las tomas que se me habían pedido, después de haber hecho las mejores grabaciones posibles del lugar, estaba grabando yo cerca de unos edificios, cometí el error de intentar movimientos demasiado arriesgados, movimientos demasiado locos. No lo hagas, o sea, simplemente no lo hagas, no vale la pena, no tiene ningún sentido arriesgarse demasiado, sobre todo si somos profesionales, sobre todo si tenemos presupuestos ajustados y sobre todo si estamos aprendiendo a volar drones. No se nos puede ocurrir bajo ninguna circunstancia arriesgar drones, no solamente en pautas profesionales como me pasó a mí, lo cual es una vergüenza muy grande porque tienes que afrontar al cliente y decirle, mira, estrellé el dron, estas cosas pasan, y depende de que el cliente te entienda o no y que no te vea con mala cara, depende mucho de cómo sea el cliente. No solamente en estas circunstancias debemos cuidar de hacer locuras para evitar estrellar el dron. Nosotros tenemos que preservar nuestras herramientas de trabajo. Estos aparatos no son baratos. Estos aparatos son sumamente costosos. Cuesta muchísimo ganarse el dinero para poder invertir en ellos. Y realmente hay tomas que no valen la pena y que una vez que nosotros hacemos ciertas maniobras arriesgadas, nos damos cuenta que no tenía sentido. Esto fue lo que me ocurrió. Les estoy mostrando en este momento el video en el cual ya yo había realizado unas tomas muy bonitas y ya por último dije, ¿qué tal si intento entrar por este hueco que tiene el edificio en el medio? Me parecería bonito si de repente puedo entrar por allí, pasarle por encima al árbol, lo cual era bastante complicado, calcularlo, salir del otro lado de las edificaciones, volver de golpe y así tener una toma espectacular. Pasé por el lugar que les estoy comentando, ahí están viendo en el video, y de repente, ¡boom! Ahí, donde estaban observando ese movimiento involuntario, sencillamente el dron perdió la señal porque entramos dentro de un área cerrada. Yo pensaba que esta no era un área cerrada, pues tenía salidas adelante y atrás, y pues resulta que no, el dron perdió la señal, cayó del otro lado de los edificios, la autonomía de vuelo se fue al carajo, no tuve ningún tipo de reacción y a pesar de yo intentar pilotar el dron de la manera más eficiente posible para ponerlo a salvo,
En una de esas maniobras de intentar llevarlo hacia la izquierda, la brisa que hacían los edificios, porque volar entre edificios muchas veces genera ráfagas tremendamente fuertes, la brisa hizo que el dron, ¡boom!, se fuera hacia uno de los edificios que se encontraba a la derecha y por supuesto quedó totalmente destruido. El dron quedó irreparable, inservible. Yo igual tengo la previsión de saber dónde vuelo, conocer las horas donde hay menos personas transcurriendo estos espacios, pero sin duda alguna pudo haber ocurrido un accidente, a pesar de yo ser un profesional, a pesar de yo saber lo que estoy haciendo y pese a saber que este dron es pequeño y que el impacto que puede generar una persona no es tan grave, no es tan heavy como el que pudiera generar un dron más grande, para los cuales se requieren ya licencias de otro tipo para su manejo, como los drones para películas, de producciones de alta gama. Pese a eso yo tuve muchísimo miedo, me acerqué al lugar, afortunadamente, y esto tienen que saberlo, teníamos permisos de parte del cliente para volar en la zona, ya todo el mundo estaba notificado, los vigilantes se portaron muy bien conmigo, me devolvieron el dron en mi mano, me dijeron esperamos puedas repararlo, tranquilo, no te preocupes, tú tenías permiso y eres un profesional, sabes lo que haces y estas cosas ocurren. Afortunadamente las personas con las que trabajo es gente muy consciente y bueno, posteriormente al choque ya yo había de alguna manera tenido las tomas que pude recuperar de la tarjeta directamente y me evité el problema de haber perdido lo que ya había grabado previamente. Pero la lección es que por intentar un movimiento innecesario, por buscar hacer movimientos locos, por tratar de hacer algún movimiento de más, perdí el dron, perdí dinero, tuve que ir a comprar nuevamente un dron porque todavía quedaba grabar un par de cosas en interiores, en unas oficinas y pues lamentablemente tuve que comprar un dron nuevo, tuve que salir corriendo para salvar la pauta en ese mismo momento, cosa que como productora tenemos que resolver. De verdad fue una experiencia muy negativa que me dejó, eso sí, una lección, que es que como profesionales no debemos inventar demasiado. Esta de hecho es mi última lección, es mi última reflexión en torno a cómo volar drones de forma segura cuando estamos empezando sin estrellarlos en el intento. Yo espero de verdad que de esto todos hayamos podido aprender algo, que nos hayan quedado algunas nociones, algunos datos para poder volar de forma mucho más segura, de una forma mucho más tranquila y una forma más efectiva. De los errores se aprenden, de los golpes también. Puedes tener toda la seguridad y certeza que vas a chocar en algún momento, pero tú también tienes que saber cómo minimizar estos daños, cómo evitar que el choque sea grave, cómo evitar que tras el choque tu dron sufra demasiado y cómo evitar que a tu bolsillo le duela de más. Bueno amigos, y esto ha sido todo con relación a este video de cómo volar drones por primera vez sin estrellarse en el intento. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor denle like, suscríbanse, recuerden compartir esto con sus amigos. También revisen todos los contenidos que he ido subiendo poco a poco en mi canal. Apóyenme, que estoy tratando de crecer y ganarme una comunidad que se vuelva cada vez más fiel y que podamos compartir experiencias de este tipo y aprender un poco más del mundo audiovisual en conjunto. No solamente aprenden ustedes, aprendo yo cada día más, y aquí voy a estar para de alguna manera transferirles el conocimiento que yo vaya adquiriendo. Así que, como siempre les digo, espero que se encuentren muy bien y que nos veamos muy pronto. Chao.